Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Érase una vez, en tierras áridas de humanos precoces, donde alabar a dioses en sus multifacetas era de lo más común. Pasearte entre los cadáveres de una antigua guerra que se disputó el día de ayer no era para extrañarse. No sé si era el calor del desierto o el constante sacrificio necesario, pero una cultura así precedía de lo que ahora sigue faltando: sentido común. Demostrando que a pesar de ser avanzados en tecnología y medicina, no superábamos las barreras intelectuales provenientes de dogmas, un poderío majestuoso a la mirada de todo reino alterno a las pirámides de Egipto y sus dioses que terminaban guerras con un solo rezo: poder y eficacia. Hasta el nacimiento de alguien que partiría al mar porque un arbolito que se estaba quemando se lo dijo. Algo que ya todos conocemos, claro, si eres de los que asistieron al catecismo y no eres de alguna religión protestante, es que, a partir de la liberación del pueblo en Egipto, se tomaría ahora una nueva postura, abdicando a los dioses predominantes. Pues el Dios de Moisés ahora es ley para todo aquel que tenga fe. Por los siglos de los siglos. Amén. Una ideología que sustentaría el conocimiento de grandes imperios, basados en lo primordial, la sustentabilidad, la fuerza de los gobernantes, la guerra, sí, la guerra. Una economía basada en la cantidad de pueblos azotados por la mano de un emperador de puño de hierro. Vine Vivenci. Y no estaba mal para la época. Sentirse superiores no era solo cuestión de ego, sino de protección ante pueblos que sí podían ser una amenaza, intelectuales que se basaron en la muerte para traer paz. Nada mal para mi César, ¿eh? Años y años de prosperidad con la cabeza del enemigo bajo las sandalias y sus riquezas en la mano, repartiéndolas con fervor entre las murallas de una ciudad avanzada a su tiempo. Eran lo mejor de lo mejor, tenían uvas. El mejor imperio, la mejor fuerza bélica, el mejor sistema político. Hay muchas dudas en este periodo de la historia, pero como este es un canal dedicado a la perspectiva, los datos se los dejamos a los libros de historia. Parecería ayer cuando hablar en contra de un dogma impuesto sería sacrilegio. Si viviéramos en la época de los apóstoles, haríamos lo mejor para nuestro pueblo. Imaginen un siglo de prosperidad basado en la muerte. Y de pronto, llega un bro hippie convenciendo a todos de que eso de matarnos es cosa del diablo. Así que lo mataron, y no de la forma normal en la horca, lo tenían que dejar como un correctivo para que los que atenten contra el imperio sepan que le esperan clavos si no pagan impuestos. Y así, la leyenda del bro que rompió el récord de no comer en el desierto pasó de generación en generación. Una filosofía pequeñita de amor iba creciendo. Nadie se esperaría que los orígenes de este movimiento corromperían sus propios cimientos, los mismos basados en poner la otra mejilla y aceptar el golpe del prójimo. Ahora, los nuevos cristianos en épocas de hierro serían los primeros en atentar en contra de los mandamientos establecidos años atrás por ellos mismos. Lo dijo alguien llamado Mateo en un libro medio raro: habéis oído que se dijo a vuestros mayores, no matarás, y que quien mataré será condenado a muerte en juicio. Juicios abogados por los que han decidido matar en nombre del tipo que decía que no matarán. A mis ojos, y espero que a los ojos de quienes escuchan esto, es raro escuchar una contradicción de esta magnitud. Si los orígenes te pedían de forma amable que amases sin condición a tu prójimo porque en él estás tú de alguna u otra forma, es absurdo tomar solo una parte de esto y modificarla a favor de la conquista de tierras en nombre de quien te dijo, en simples palabras, no seas cabrón. Todo proceso lleva tiempo, las sociedades sí pueden cambiar, pero nunca es solo porque alguien decidió cambiar las reglas. Se necesita tiempos y grupos que estén dispuestos a sacrificarse por la ideología, pero todo puede derrumbarse si el origen se corrompe para beneficio de quienes iniciaron el cambio. Si no me amas, te obligaré a amarme. Básicamente, si no amas a lo que yo amo, entonces me odias. Por lo tanto, eres mi enemigo y debo esclarecer tus dudas hacia mi amor, con la fuerza de la espada. ¿En qué momento amar a tu prójimo pasó a obligarlo a amar lo que tú amas? Tal y como sabemos, el tiempo no se detiene, y con él el avance no puede detenerse. Podría retrasarse, y bueno, eso fue lo que pasó con las cruzadas.
El hombre se cansa del dogma si hay una pizca de pecado en su ser, una pizca de duda y de suficiente fuerza de voluntad para negar lo innegable. La Tierra no es el centro del universo. Hablamos de guerra, de lo más esencial del hombre además de reproducirse, la necesidad de mostrar que tenemos la razón a punta de piedras e hilos de Twitter. Pero primero que nada hay que dar contexto. ¿Por qué surge la guerra? Los debates, las discusiones acaloradas para demostrar un punto. Que si tengo la razón, que si soy más poderoso, que si tú estás mal y yo bien. La respuesta puede variar. Hay muchas posibilidades. Podría ser que con la evolución de la moralidad surjan contradicciones que generen discusiones. Pero nuevamente es solo verlo desde una perspectiva, que no nos da todas las respuestas. También podría ser algo tan banal como el ejemplo que puse antes, el querer demostrar algo o el hambre de poder, o sea, el ego. Y al final siempre hay una constante en todo esto, nosotros. Nosotros porque somos seres de conflicto, pues cuando finalmente nos olvidamos de nuestras necesidades básicas de supervivencia como el cazar para comer y pasamos a hacer nuestros cultivos, o cuando pasamos de ser nómadas para establecernos en tribus y finalmente llegamos a un punto de confort, donde al fin podemos comportarnos como lo que realmente somos, animales. Volvemos a un estado prematuro de nuestro ser buscando la satisfacción que nos daba el sobrevivir. Es por eso que hemos creado actividades sustitutorias para poder evitar el conflicto y mantenernos ocupados, para no volvernos locos, porque al final el querer ocasionar un problema es parte de nuestra naturaleza y es por eso que nos cohibimos a nosotros mismos. Al final ningún dios fue necesario porque ninguno ha logrado controlarnos. Solo nosotros hemos logrado domesticarnos. Somos seres salvajes y aparentemente indomesticables desde el ojo ajeno. En fin, volviendo a lo de antes, los conflictos, más en específico los debates de ideología, obviamente por el tema del video serán sobre Dios. Como si nunca nos hubiésemos planteado que una diferencia de ideales generaría a futuro uno de los mayores debates centrado en lo único que en toda nuestra historia como humanidad ha podido refutar o aceptar: la existencia de Dios. Y antes de meternos a fondo y de una manera para nada forzada, hablemos por un momento, mejor dicho, profundicemos y contestemos la pregunta del video para que vean que el título no fue clickbait. Por supuesto que sí. Porque nosotros no solo lo creamos, sino que le dimos vida. Entiendo que se pueda pensar que esta afirmación diría que Él está ahí, que hay cielo e infierno, etc. Pero no. Nosotros le dimos vida a través de nuestra historia, de nuestras acciones y pensamientos. Al principio todo surgió de la pregunta ¿por qué llueve? Y como nadie supo responder, entonces a otro se le ocurrió decir pues fue alguien grande, poderoso y con el poder del rayo. Así nació probablemente Zeus. Pero Dios no se limitó a contestar solo ese tipo de preguntas, sino que se creó para ser un solo ser de luz, poderoso, omnipotente, tan grande solo como Él, que creó todo lo que conocemos en tan solo 7 días. Claro, si contamos el día que usó de descanso. Nosotros nos encargamos de darle vida y forma a este ser, incluso de crear toda una historia y profundidad alrededor de Él, creando el cielo, el limbo y el infierno, el concepto de ángeles y demonios. Incluso le dimos su propio hijo. Todo para múltiples objetivos. Tener la respuesta a esa maldita incógnita de qué hay después de la muerte, o cómo suceden las cosas a nuestro alrededor. Nos autoimpusimos reglas en nombre de Dios, los 10 mandamientos. Obviamente después de tenerlo todo y para que el aburrimiento no hiciera que sociedades enteras colapsaran, creamos reglas básicas. No muy originales, pues son parte del sentido común colectivo, pero sin duda útiles, y también cosas que definitivamente no deberíamos hacer, los pecados capitales, para que nuevamente no cayéramos víctima de la dejadez. Dios es el reflejo de las necesidades del hombre. Sería muy injusto dejar de lado a todos los dogmas y religiones del mundo. Sabemos que no solo es la católica la que existe, pero sí la que más se reparte e intenta evangelizar. El humano cambia, mejora, se adapta. ¿Tiene fe o tiene dudas? Esto siempre ha sido así. Aunque se refugie el dogma en las personalidades más importantes e intelectuales, es de obviedad que no todos vamos a estar de acuerdo con lo impuesto durante años. Esas voces que negaban ser el centro del universo eran calladas a la fuerza. ¿Y los protagonistas de esta discrepancia?
El debate lindo y perfecto entre una persona que niega la existencia del Dios, que rige la vida de su contraparte en la mesa dispuesto a dejar la piel para defender la piel de quien le dio la vida. Ateo contra creyente más simplificado. Es normal este tipo de discusiones donde se pone en juego la mera razón de existir. Somos bonobos en busca de la primera banana. Algunos desde libros, otros desde posts de Facebook o lo que tengan enfrente. Si crees en Dios, no en el Dios planteado en una religión, sino en la entidad máxima, ponle el nombre que quieras. Es suficiente como para entender que la espiritualidad es fundamental en el humano. Entiendes que este tipo de debates no llegan a ningún lado si no se hablan con la mente abierta, dispuesto a reestructurar toda tu vida entre unos simples textos de cadenas de WhatsApp. Había una vez un grupo radical. Bueno, dos grupos radicales que defienden a capa y espada sus ideales que por lo general se basan en la contradicción del otro. Que si la Tierra es plana. No, en serio, ese es un argumento muy usado por los ateos radicales para recalcar la ignorancia de sus contrincantes. Y no está mal atacar al enemigo donde más le duele, pues es una táctica bélica muy buena. Por lo general se les desarma con la violencia que usa Dios en contra de la humanidad. El otro grupo, por su parte, se refugia en una terminología que ni sus allegados entienden a la perfección, el libre albedrío. Esta lucha de ideología siempre se mantiene presente en cualquier rama de cualquier sociedad. Esto no es más que la respuesta a años de la misma fórmula explicativa, pero no solo del lado de la historia bonita que entendemos, o del lado horrible de la conquista europea, sino del lado del mundo donde sus orígenes no se alejan mucho del mundo prehispánico. Quiero hacer un recuento de todas las religiones del mundo, pero la verdad no tengo mucho tiempo, ni tú, ni el editor de este video, que muy probablemente seré yo. Así que quiero dejar por aquí esta pregunta. ¿Es realmente Yahvé el Dios que creó el cosmos? ¿O por qué todas las religiones nos muestran un camino similar a seguir, pero con distinto creador? Ya sé, te dije que no mencionaré las religiones del mundo, y pienso cumplir esa promesa, por lo que citaré a la mayoría en lo que podemos intuir como las normas primordiales del humano según las doctrinas más conocidas y uno que otro hippie. No matarse los unos a los otros, contribuir a la comunidad, no molestar al prójimo, no mates animales si no es para alimentación, honra la naturaleza, de ella vienes, busca el conocimiento y la paz por encima de tu ego. Hay más, sí, pero la mayoría de las religiones se centran en eso, en la simpleza de la convivencia, respetar, vivir, aportar, saber básicamente, lo que haríamos sin que el ego fuese primordial. Y sabes, es sentido común el centro del humano, el no ser por encima del otro, y mucho menos creerte más de lo que eres, polvo del mundo o barro, o un deseo de una deidad, ya me entiendes. Que todas las religiones busquen algo similar no es casualidad, o al menos ese es el punto. Dios no ha muerto, Dios es el centro del hombre porque su esencia es esa, ser uno con el ambiente sin ego, dejar de creer que el todo es lo que puede ver, para poder llegar a un intento de trascendencia. ¿Acaso eso vemos a día de hoy? Si es que hay un problema, en estos momentos nos encargaremos de clasificarlos para explicarlos con peras y manzanas, y literalmente la manzana prohibida. Partiremos de esta pregunta: ¿el centro del hombre es el centro del mundo? No pretende un hombre matar a su prójimo por mero placer, sino por defensa propia, pues su atacante sí buscaba un placer en hacer daño. Y ya con eso dicho, hemos roto el primer mandamiento moral. No es tan fácil enlistar las cosas buenas, pero las malas sí. No pretendemos atacar a las religiones, pero sí remarcar algunas cosas que están acabando con los mandamientos morales. ¿Es común ver libertad de opiniones en grupos como estos? La respuesta está a la vuelta de la esquina. Déjame decirte la obviedad de la respuesta. Resumida, en una palabra: doctrina. Así es, la doctrina de las religiones impide el libre conocimiento de quienes buscan respuestas en Dios o dioses. Esto se comprueba muy fácilmente con algunas búsquedas en el diccionario. Aquí te anexo algunas. Doctrina religiosa. Se llama doctrina en el sentido religioso a la enseñanza oficial u ortodoxa de un determinado credo. Esta enseñanza puede difundirse por medios orales o escritos. La tradición escrita puede considerarse de inspiración divina o comunicada a través de algún profeta que habla en nombre de la divinidad. Ahora, ¿qué pantuflas es un credo? Un credo es una profesión, declaración o confesión de fe que es compartida por una comunidad religiosa.
y en particular es una fórmula fija que se recita en la liturgia. La fórmula más conocida es el símbolo niceno-constantinopolitano. Intenté remarcarlo de fórmula fija, pues a esto me refiero, no se puede cambiar así porque sí, por lo que grupos ateos radicales, no se puede cambiar a toda una cultura por un hilo de Twitter que destape oscuros secretos. Pero entonces, si sabemos que las fórmulas religiosas no se pueden cambiar porque de ellas parten todo lo que conocemos como adoctrinamiento, que según foros de Reddit es tan malo, ¿por qué simplemente no lo desaparecen? Porque es cosa de ver más allá del espejismo de nuestros sentidos, o en palabras menos mamadoras, intentar sentir los orígenes. El adoctrinamiento, el credo, la fórmula fija sirven de manera esencial en el ámbito espiritual, no religioso al 100%. Esta ayuda a inhibir los deseos mundanos del cuerpo, y pretenden elevar la conciencia a un plano más tranquilo. Si logras seguir una fórmula fija, lograrás fijar la rutina espiritual. En otras palabras, y con un ejemplo más chidoris, supón tú que todos los días regresas de trabajar en tu auto, conoces el camino, conoces los semáforos, y a menos que pongas música y cantes o bailes partes de ellas, estarás en modo automático. Tanto es así que muy probablemente olvides lo que viste en el trayecto. A ese estado donde el cuerpo está en modo automático, se le denomina estado cero de la conciencia. Eso es lo que se busca tan desesperadamente en la espiritualidad y la religiosidad. Seguir conductas tan específicas y pensamientos tan iguales para llegar al punto cero y lograr un estado donde todo será automático para concentrarte en la mente y mejor aún, en los aritos de luz que dizque se le harán a tu alma. No todo lo conservador busca dañar, ni todo lo que innova es bueno. Hay que verlo como paridad, como necesidad. Pues toda bondad tiene tintes de maldad, y lo malo tiene corrientes de bondad. Claro, si lo intentas ver de la forma más radical posible. Y si seguimos el tercer mandamiento moral, no hay que molestar al prójimo. Y de forma más nice, podemos intuir que no hay que tachar a la primera un método o una parte de alguna religión como totalmente mala. Claro que hay excepciones, pero eso se lo dejamos al criterio del tío Lucy. Las religiones, si bien tienden a encasillar pensamientos y no abrirse al mundo, tienen sus razones. No nacen de la mera maldad de la ignorancia, pues buscan en la desinformación y conservación de costumbres alguna manera de acercarse más a Dios por los métodos tradicionales. No es que hagan cosas porque saben que están mal, hay veces en las que ni ellos saben si es algo moralmente aceptable. La espiritualidad es la forma más pura de cualquier religión, pues es el fin máximo de estas. Dios en la Biblia no es literal, habla en parábolas y siempre mantiene pizca de duda, porque así es como lograríamos trascender, no literalmente, sino de forma retórica. Y como forma abstracta, el simbolismo espiritual es lo que se debe estudiar, y no el método de acomodar una oblea. Pero bajo nuestro criterio tan simple y humano podemos descifrar aún más cosas del por qué es tan necesaria la espiritualidad en el hombre. ¿Cuánta necesidad hay por tener un Dios? Y como hemos dicho desde hace un rato, no somos unos psicólogos ni historiadores. Solo te venimos a presentar un argumento medio raro sobre esa necesidad según nuestra perspectiva, y trataré de mencionarte a un escritor para que esto se escuche más fanfarrón. Franz Kafka. En sus obras remarca algo que, a menos que realmente te interese lo que estés leyendo, no se entiende a la primera. Pues, qué asco vivir, superarse, salir adelante, mirar el abismo, entenderlo y subir, trascender, conocer a Dios, para que al final mueras. Y todo lo que lograste para y por ti, solo sirviera para lo poquito que te duró el gusto de estar en tierra de hambre. Qué irónico es vivir en tierra de hambre, de un hambre que jamás acaba, un hambre moral, un hambre de orden, un hambre de espiritualidad. Qué doloroso es que el propósito de vida no sirva si al final del camino no hay ni polvo, un vacío o una nada. En ese miedo es en el que basamos siempre nuestros propósitos, en ese miedo a no saber qué hay detrás de la tela tan simple de la vida. ¿Qué tal que mi vecino fue muy malo durante su vida? Entonces debió ser castigado. Unos dirán que la pena máxima es la muerte, otros que el perecer es el gran alivio. Pero no podemos aliviarnos de no sufrir en esta tierra seca. Deben pagar los malos y nosotros los buenos disfrutar del descanso de por fin poder dejar de arar la tierra. De ahí viene esta necesidad por construir algo que nos obligue a seguir las leyes morales y a la vez nos asegura que al final podemos descansar. Franz no pensaba así. Para él, el descanso, el mismo morir, es la parte más irónica de la vida,
pues todo lo hecho en tierra regresa a ella sin que nadie pueda beneficiarse de lo que dijiste. Según los pasos de una cucaracha penada, somos una molestia siempre, y cuando nos vamos, entonces somos un alivio. Pero ese pensamiento haría que nos extinguiéramos, entonces hay que ser positivos y mirarlo diferente. Tal vez sea una molestia por el momento, eso no significa que lo sea para siempre. Pero queda en mí hacer que en un futuro cercano ya no sea una carga, debo mejorar para ellos. Y es entonces, por más que le des vueltas al asunto, el abismo está ahí. Supongamos que ahora lo hemos superado y entendemos que sí somos una molestia, pero siempre lo seremos. Mejoraremos con nosotros y para nosotros y en algún momento podremos ayudar a quien necesite amarse a sí mismo. Lo logramos, estamos libres de cualquier duda. Aprendimos, lloramos, leímos, rezamos, nos hincamos y entonces es momento de partir. Sorpresa, mi querido escucha, no hay nada. ¿De qué sirvió superarme? ¿De qué rayos sirvió sufrir tanto en vida y poder salir de ello? Esa es la ironía de la inexistencia de algo más. Ahora déjame citarte a otro escritor. Según Ganga Stone, en su libro Palabras de vida y muerte, y procedo a citarlo, el agua que contiene una botella, que un buen día se vierte al mar, no deja de existir, sino que abandona el envase que la contenía. ¿Y qué tal si es que hay algo más, pero no es lo que las religiones nos han planteado durante años de evolución? Déjame decirte que sí hay algo más, y no estoy siendo sarcástico, ni mucho menos te estoy mintiendo. Es algo que sabes desde la primaria, te lo enseñaron y lo aprendiste. Al menos eso espera la SEP. Hay algo más, pues somos proceso, somos piel y carne que regresa a la tierra. ¿Esperabas otro tipo de más allá? Pues no lo sé, no estoy seguro si es que exista. Solo sé que malgastar el poco tiempo que tenemos en esta tierra de hambre solo nos dará más hambre y menos comida. Si quieres ser alguien que encuentre las respuestas a las incógnitas del alma, date, hazlo, yo te acompaño, pero hay que ser más inteligentes y buscar desde los orígenes. No te digo que te hagas hippie, sino que entiendas que, desde el origen de la humanidad, no se busca cobrar por pedirle un favor al cosmos, sino que es parte de nosotros el mirar a las estrellas con asombro. Y si quieres ir por una religión y aceptar un dogma, date, te acompaño también. Pues el estado cero de la conciencia es complicado de conseguir y me gusta hablar de estos temas. Nos gusta hablar de estos temas. Y si solo quieres echarte unas partidas de Fortnite si te vale 3 chorizos esto, date, a ti también te acompaño, porque te han hablado 2 ateos que no defienden a nadie. Solo están aquí, existen para darte una perspectiva diferente.